Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Journal Cirugía Plástica en nuestro segmento Medical Review. Hoy con un tema sumamente interesante que se relaciona con todos los problemas de columna, lumbar, cervical. Tenemos como invitado a nuestro amigo neurocirujano, el doctor Carlos Álvarez Peña, con 20 años de experiencia en esta área. Halls Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Carlos, bienvenido aquí al Medical Review de Journal Cirugía Plástica. Gracias, Rosana. Felices de poder conversar contigo, que eres un neurocirujano con tanta experiencia en todo lo que es patología de columna. En esta oportunidad queremos hablar sobre lo que es patología de la zona lumbar. ¿A qué nos referimos con este tipo de problemas y cuáles son las causas que los generan? Sí, Rosana, para hablar de este tema he traído a tu invitado. Un muñeco que me acompaña en consulta siempre, está en mi consultorio en la parte posterior, y lo he traído acá, nos acompaña, para explicar un poco qué es la columna vertebral, porque uno sabe que esto existe, pero otra es si lo visionamos. Tenemos acá la cabeza de cualquier ser humano, el tórax y la pelvis, ¿no es verdad? La columna vertebral es efectivamente el eje que sostiene a todo nuestro organismo. Y tiene segmentos, la parte más alta que es la cervical, donde está el cuello, la parte media que es la parte dorsal, donde está el tórax, y la parte inferior, que es la parte lumbar o lumbosacra, como uno quiera verlo. Vamos a dedicarnos a la parte lumbar, que es la parte donde está la cadera, donde está la cintura, detrás del abdomen, y es donde hay una rica patología, donde hay mucha enfermedad, donde uno a veces cree que la columna es de acero y no se va a enfermar. Sin embargo, hay enfermedad, Rosana, como tú bien sabes, y es bueno conversar sobre eso. ¿Cuáles son las causas que tú en consulta ves con mayor frecuencia? Sí, ya se sabe que la genética es un problema. Es decir, si mis vértebras o mis discos intervertebrales o los ligamentos o todas las estructuras que están acá no son genéticamente bien constituidas, ya tengo un problema ni bien acabo de nacer. O sea, todavía no camino, pero ya mi columna está con problemas potenciales. Y se va a sumar lo que yo haga con mi columna durante la vida. Si a esa columna le pongo mucha carga porque tengo obesidad, o si someto esta columna a golpes porque hago equitación como una persona que está aquí rodeándonos, o manejo moto porque tengo que movilizarme así en Iquitos porque no hay otra opción, o simplemente golpeo mi columna al hacer sandboard o hago algún deporte extremo que la golpea, ya tengo un factor de riesgo adicional al genético. Que es el traumatismo continuo. Claro, que son traumas chiquitos, uno se siente bien, le gusta, uno corre, por ejemplo, bien, o hace básquetbol y está feliz, pero está ocasionándole microtraumas a la columna, que a la larga varios microtraumas es un trauma. Y un factor importante que de repente habría que mencionar es fumar. Uno sabe que fumar daña el corazón, daña los pulmones, le va a dar infarto, cáncer, estas cosas. Pero a veces, ya que el marketing fundamental de lo malo que es fumar está centrado en el corazón y el pulmón, nos olvidemos que el resto de órganos también se afectan. Así es. Desde la lengua hasta el pene. Además no se envejece. Exacto, de la piel, todo. Bueno, pues la columna vertebral también se arruina. Tanto así que nosotros en consulta, Rosana, vemos una resonancia de un paciente y le decimos, usted es fumador, ¿no? Y el paciente dice, no, yo no soy fumador. Pero cuando comienzan a revisar la historia, dice, no, pero mi papá fumó conmigo hasta que yo tenía 21 años y se murió. Bueno, eras un fumador pasivo. Así es. O era secundario en este caso, ¿no? Pero puedo hasta ser fumador terciario, porque el que fuma no lo hace delante mío, pero me daba la mano cuando yo era niñito y él está cargado de todas las toxinas del cigarrillo y yo me convierto en un fumador terciario. Y eso daña la columna vertebral. Entonces la genética, tener sobrepeso, ser realmente un gordito, traumatizar la columna aparentemente de forma menor. Claro, si yo me caigo de un tercer piso, también daña la columna vertebral. Y fumar. Ahí estarían los principales ejes por lo cual una columna vertebral, que es una región de la columna tan bonita, se echa a perder. ¿Y qué parte de la columna? Porque la columna está constituida por una consecución de vértebras, pero entre las vértebras hay discos, hay músculos, hay ligamentos. ¿El tabaco en qué área de estas estructuras es donde genera mayor daño? Claro, lo que pasa es que, como usted bien sabe, la columna vertebral tiene sus encantos. Uno de ellos es que la vértebra es un órgano muy irrigado. Muy irrigado. Hasta la tuberculosis llega a la columna gracias a la irrigación. Pero el disco no tiene irrigación. De tal manera que cuando nosotros operamos a un paciente, cortamos el disco vertebral con un bisturí, pero no sangra. Operamos, sacamos el disco y no sangra. Pero entonces, ¿este pobre disco de qué vive? Vive de la difusión de las vértebras contiguas. Es decir, si estas vértebras no están bien irrigadas, el pobre disco va a degenerarse con mucha facilidad.
Es como una hamburguesa entre dos Sí. rodajas de pan y se Sí. nutre a través de esa. Así es, ni a usted ni a mí nos gustan las hamburguesas, doctora, pero sin embargo, efectivamente la analogía es válida. Como un alfajor, digamos. Correcto. Entonces tenemos una zona que es el disco que si yo asfixio a la vértebra fumando, porque eso es lo que hace el cigarrillo, provoca un vasoespasmo, el pobre disco no come. Ese día no come, esa hora no come, esas semanas no come, esos años no come, pobre disco. Y degenera, y degenera. Tanto que cuando nosotros entramos a operar, aunque se estresen los televidentes fumadores, que espero que no haya ninguno, sacamos el disco y está muy maltratado, pero además amarillento. Amarillento. Y uno dice, ¿pero por qué este disco está amarillento? Era fumador, pues. Lo vimos desde la resonancia. Y no es que uno haga magia, sino que, no lo he leído esta descripción, pero ya con la experiencia uno ve la columna y hace el diagnóstico de fumador. Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque si tiene la columna mala, que la vejiga está buena, y su cerebro estará bueno ese paciente, y su piel, ¿cómo estará? Con todo lo malo que le produjo el cigarrillo. De tal manera que desde la columna yo puedo leer al paciente y entenderlo bien qué tanto daño se ha hecho. En sus hábitos. Es por eso tan importante la epigenética, ¿no? Si bien hay un factor genético, todo lo que hacemos en relación al estilo de vida repercute en todo órgano y tejido de nuestro cuerpo. Entonces hacemos una pequeña incisión y continuamos. Holz Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Bien, Carlos, continuamos con este interesante tema. Queríamos saber cuál es el cuadro clínico, qué síntomas y qué signos presenta el paciente que tiene algún problema de columna lumbar. Sí, las personas que van a consulta por problema lumbar, el principalísimo dolor, cuadro clínico, el síntoma es el dolor. Y el dolor implica que algo le está pasando a esa columna vertebral, a sus articulaciones, a sus ligamentos, al músculo. Algo está pasando allí porque hay dolor. Y en los casos más característicos, el dolor se suele irradiar a una extremidad. Estamos hablando del lumbago. El lumbago, lumbalgia, efectivamente, o lumbociatalgia. O crónico. No todo el lumbago significa un problema quirúrgico, digamos. No puede ser un lumbago por otras causas, pero ese dolor que tú estás refiriendo, irradiado hacia el glúteo, 90% de los pacientes con dolor lumbar que se le va a la extremidad inferior por la cara posterior de la extremidad inferior, 90% eso es una hernia de la columna vertebral, una hernia del núcleo pulposo. O sea que el paciente cruzó la puerta, se acaba de sentar a decirnos que tiene un dolor irradiado y ya tenemos el diagnóstico de una hernia de la columna vertebral. No sé si será quirúrgico. El 80% de estos pacientes van bien con medicina física y rehabilitación. Importante. Hay otro grupo que sí habrá que operar, pero la mayoría de estos pacientes no. De tal manera que siempre le explicamos a los pacientes que no hay que asustarse de ir al neurocirujano, porque nos dirá pues, que tenemos una hernia muy probablemente, no necesariamente quirúrgica. Y lo que hay que operar, hay que operarlo, para eso estamos los neurocirujanos. Entonces, el primer síntoma es dolor. ¿Hay algún tipo de sintomatología o signos locales? No. Que uno pueda mirar es la rigidez de la columna. La rigidez de la columna. Cuando uno lo pone al paciente de costadito, la columna, que como sabemos lumbares tiene una curva, que es la lordosis lumbar normal, una curvita, el paciente está rígido. Porque los músculos que están alrededor se contracturan para tratar de paliar la molestia, reducir el movimiento, es como ponerse un corsé. Y eso ocasiona ya desde los rayos X una columna rigidizada. Entonces ya nosotros vemos columna rígida el paciente que tenía dolor. Es una contractura de la musculatura de la zona para estabilizar, para evitar que se siga dañando, así digamos. Es. Y que no haya dolor, porque la principal causa es el dolor. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico o cuáles son los métodos diagnósticos de los que se dispone para poder con certeza saber qué está pasando en esa columna? Como pasa en tu especialidad y en la mía, lo más importante es la historia clínica. Definitivamente. Que el paciente nos cuente desde cuándo tiene dolor, cuál es la magnitud de dolor. Algunos llamamos un dolor lancinante en la pierna, o sea, como una lanza, que no necesariamente sucede, pero es una característica de estos dolores. Pero necesitamos conversar con el paciente, es muy importante. A veces el paciente llega a consulta y nos pone su informe de la resonancia. Doctor, me han dicho que tengo una hernia. Y yo le digo, espera, vamos, cuéntame. El paciente, aparentemente lo que quiere es que el médico les converse más, pero muchos pacientes llegan con su informe. Y nosotros queremos que nos cuente más bien la historia, porque en la imagen uno puede tener, Rosana, 5 hernias lumbares. 5. Wow. O sea, todas las vértebras con su hernia. Pero probablemente no sea de necesidad quirúrgica. O puede uno tener una sola hernia y esa sea la causa del martirio del paciente de necesidad quirúrgica.
De tal manera que la mejor herramienta diagnóstica es conversar con el paciente, examinarlo, palparle la columna vertebral, moverle las extremidades y yo me formo una opinión. Luego ya veo las imágenes que, como bien sabemos, Rosana, son exámenes auxiliares. El examen clínico manda aquí. Entonces ya yo digo, este paciente, no sé qué habrá en las imágenes, pero tiene una cara de quirúrgico porque está sufriendo, porque cojea para caminar, porque no puede levantarle ni 15 grados la extremidad. Ya no sé qué habrá, pero esto parece quirúrgico. Luego llevamos a las imágenes, como la radiografía, que ayuda mucho, a pesar de ser una prueba tan antigua, y la tomografía pudiera ayudarnos también, y la resonancia magnética nuclear, que casi es la prueba de oro para la columna lumbar, porque permite ver mucho más detalle que otros exámenes. Adicionalmente puedo ver la electricidad que tal se transmite a través de una electromiografía y velocidad de conducción. Pero digamos, una resonancia pudiera ser, adicional a lo que hemos hablado, el eje para poder decidir hacia dónde nos vamos. Excelente. Dime, y en relación al manejo, me imagino, como te escucho, hay hernias o hay problemas de columna que no necesariamente se operan. ¿Cuál es el manejo, digamos, inmediato o preventivo que se puede hacer en este tipo de pacientes? Es algo complicado, ¿no? Porque no necesariamente la columna enferma tiene un factor. Generalmente es multifactorial. Porque el paciente que fuma, entonces fuma y se cuida del peso. No, se intoxica con el cigarrillo, pero además tiene sobrepeso, pues. ¿Y qué cuida su columna cuando maneja moto? No, se lastima. Es gente que su lógica es que su columna es de acero y no le va a pasar nada, más o menos. De tal manera que el enfoque es decir, señor, tiene que bajar de peso. Pero a veces son 10, 15, 20, 30 kilos de peso que hay que pedirle que baje. Es bien complicado. O a veces el paciente es delgado, sumamente delgado. ¿Y qué peso va a bajar? Esa variable de bajar de peso no va a ser útil con él. Es que tiene toda la musculatura pero no tiene masa muscular. Claro. Y algunos dicen, bueno, como estoy delgado, estoy perfecto. Pero ¿y cuál es el músculo para sostener este edificio? Entonces, muchas veces le decimos al paciente, bueno, haga ejercicio. ¿Desde cuándo no lo hace? Nunca. Bueno, inicio de día. El fortalecimiento del core, de la musculatura del core, que es todo lo que va a dar detrás, estabilidad a la columna. Inclusive el tono postural del paciente va a mejorar si hace ejercicio. Así es. Pero estamos hablando de dolores de leves a moderados, ¿no? Porque eso no le voy a pedir a un paciente que tiene un dolor irradiado hasta el dedo gordo del pie, ¿qué ejercicio va a hacer? Sí. Entonces hay casos donde es tremendo, el paciente se agachó en la ducha a recoger el jabón y queda atrapado por el dolor. Y lo evacúan como pueden al paciente, qué bajar de peso, qué deje de fumar, qué ejercicio le voy a indicar. Calmamos el dolor con analgésicos, evaluamos el caso y en los casos que ameriten, naturalmente, de repente hay que operarlo al paciente. Y nuevamente nos encontramos con un problema porque hay toda una leyenda negra sobre la cirugía de la columna vertebral. La gente dice, no, doctor, me voy a quedar en silla de ruedas. Y haciendo un poco de historia del Perú, de historia universal, probablemente sí, pues antes operaban las columnas y iban mal, ¿no? Y las vesículas iban mal y las amígdalas también. Y la tecnología nos ayuda. No sé cómo sería la cirugía plástica, pero probablemente también tendría problemas. La cirugía plástica siempre va bien. Siempre ha ido bien. Por los resultados. Tenemos que defender nuestro especialista. Pero digo, ahora no, ahora operarse una vesícula es una cosa casi de un día para otro. Laparoscópica, claro. Y de igual manera la columna vertebral. Todos nuestros pacientes, siempre les explico que operamos en nuestra clínica, caminan al día siguiente, todos, no importa que tenga. 24 horas va a caminar. Entonces, ahora entonces vamos a hacer un corte y volvemos con toda la explicación del manejo quirúrgico de los problemas de columna lumbar. Holz Private, agencia de investigación privada y de contrainteligencia empresarial. Muy bien, Carlitos, entonces volvemos preguntándote sobre tu enfoque quirúrgico. Sabemos que hay mucho mito en relación a la cirugía y mucho temor, pero tú con tantísimos años de experiencia y con una gran cantidad de pacientes operados con resultados altamente exitosos, pienso que eres la persona calificada para podernos hablar sobre el enfoque quirúrgico de lo que es manejo de columna lumbar. Sí, la cirugía de la columna vertebral se hace para resolver un problema, o dolor lumbar o dolor irradiado de la extremidad, que es la ciatalgia, o compresión de un nervio que está haciendo que mi pie o mi muslo o mi pierna no funcione. Para eso se opera el paciente, porque es la última opción que tiene nuestro paciente para resolver un problema. Toda cirugía tiene riesgos, una rinoplastía, operarse la vesícula, todas tienen riesgos. Cruzar la pista también tiene riesgos, y los riesgos se reducen si yo cruzo con luz verde, si cruzo sobre la cebra de la pista, si miro a la derecha e izquierda, es decir, los riesgos se pueden reducir al máximo. Y así hacemos la columna, cuando operamos columna vertebral. Bajamos el riesgo todo lo que se pueda
para poder tener éxito en la cirugía y no tener mayores inconvenientes. De tal manera que, como decíamos, normalmente operamos la columna vertebral y el paciente camina al día siguiente, sea que hayamos puesto un implante, sea que hayamos sacado una hernia, sea que hayamos operado 1, 2 o 3 niveles. Es decir, la cirugía es gratificante para el cirujano y como no para el paciente, que al día siguiente solo tendrá pues las molestias propias de la cirugía, más ya no ese dolor invalidante. Y luego rehabilitación. Cuando retiras la hernia del disco o del disco intervertebral, ¿lo reemplazan por algo? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Sí, la hernia lumbar, uno saca la hernia. Es como tener una torta que se enfermó y nosotros sacamos una cuña. Siempre explicamos eso. El resto de la torta se queda. Si el paciente en la zona lumbar no se queda sin disco. Tiene la gran parte del disco todavía permanente, pero hemos sacado la hernia, que es el fragmento que se salió y golpea los nervios, pero solo sacamos una cuña, en la cual luego se va a construir una cicatriz y el paciente va a estar en buen estado. Incluso a veces con el tiempo la columna vertebral comienza a reducir su espacio, que es el pinzamiento, ese espacio que genera el disco, y pueden llegar a contactarse las vértebras, luego de la cirugía. Pero si el paciente ha sido operado porque tenía dolor, esta reducción progresiva del espacio tampoco genera mayor inconveniente. Hay pacientes que no se han operado y que simplemente por degeneración de la columna logran pegarse estas vértebras y como las articulaciones estaban a los costados, genera dolor. Para todo esto hay manejo, sea de rehabilitación o sea quirúrgico. O no quirúrgico. Y en relación a las medidas posteriores a la cirugía, no solamente las higiénico-dietéticas, sino las preventivas, ¿qué nos podrías decir? Sí, nosotros, yo no sé si todos mis colegas neurocirujanos, pero muchos vivimos en un conflicto por lo que se hace antes y por lo que se hace después con la columna vertebral. El especialista que sabe de columna vertebral es el neurocirujano. Quizá algunos traumatólogos que ahora también están haciendo columna, está bien, un médico. Nos ayudan los tecnólogos en medicina física y rehabilitación, y como no los colegas rehabilitadores, pues sin duda. Es decir, la columna puede tener varios enfoques de ayuda. Estamos hablando del gremio médico, de los médicos, con formación académica. De los médicos. ¿Qué opinas de los quiroprácticos? Sí, ese es el conflicto en el que yo ando y voy a aprovechar para hacer una catarsis en esta presentación. O sea, el quiropráctico es una persona que ha venido del exterior, que no está certificado en nuestro país porque acá no se enseña es algo así. Hay médicos y hay tecnólogos de rehabilitación y rehabilitadores y cirujanos y traumatólogos, pero no hay algo que se llame quiropraxia. Pero por cosas que pasan en nuestro país y en otros, han entrado en una brecha en la atención de los pacientes, que es la brecha de tengo miedo para operarme y no quiero ir al médico, entonces voy al quiropráctico. Yo hasta ahora no sé bien qué cosa es ser un quiropráctico. Lo que sí sé es que hace mucho daño al paciente, porque hay gente no calificada que se pone a manipular una estructura tan delicada como la columna vertebral. Yo he visto más de un paciente que por venir con esos masajes o lo que quieren hacer ellos, han fracturado una columna vertebral porque no tenían en su mente la posibilidad que puede ser un paciente con hernia que tiene osteoporosis. Por la edad del paciente. O que tenga un mieloma, por ejemplo, un tumor en la columna vertebral, y como le duele, lo masajeo, lo jalo, lo tenso para allá en medio de sus ideas y le hago mucho daño al paciente. Entonces, si algo podemos decirle nosotros a las personas que nos ven y nos escuchan, es que cuando tienen un problema de salud, vayan al médico. Ese es el ABC. No puedo ir a ningún otro lugar, ni automedicarme, ni consumir nada que parezca medicina y que no lo es, como plantas y cosas por el estilo, sino ir al médico, que es un profesional que el Estado peruano ha calificado durante muchos años para dedicarse a atender la atención, en este caso, de los peruanos. Entonces, búsquenos a los médicos, desde el médico general nos va a orientar, pero no recurramos por miedo, por ignorancia o inducidos a gente que no sabe nada de la columna vertebral como un quiropráctico. Claro, nos va a agarrar nuestra radiografía y le va a poner un montón de rayitas, nos va a decir que no se opere jamás, y como dijo, lo que yo quiero escuchar, soy feliz, y lo que he hecho realmente es hacerme un daño. Vayan de un médico, el médico está especializado, el médico es un profesional que ha gastado muchos años y actúa muy éticamente. Nuestro objetivo, como el de ustedes, Rosana, en cirugía plástica, y nosotros en neurocirugía, es cuidar al paciente, que el paciente sea feliz. No es lucrar, no es aventurarnos a ver qué pasa, ¿no? Así es. Tengo una pregunta en relación, porque mencionaste la osteoporosis. Las vértebras osteoporóticas de las personas que ya son avanzadas en años, ¿también son tributarias de una cirugía? ¿Se pueden beneficiar con una cirugía? Sí, Rosana, la osteoporosis es ese problema donde el hueso perdió calcio, sea los huesos largos o sean las vértebras. Y la osteoporosis, como la hipertensión arterial u otras enfermedades, no da ningún síntoma.
De tal manera que nosotros podemos ser un par de hipertensos sonrientes aquí en cámaras y ni nos hemos enterado. No duele la cabeza, no me pongo estar rojo, con nuestro nada. invitado. Y con nuestro invitado que está un poco desnutrido. Pero entonces, igual pasa con la osteoporosis. Yo puedo tener un grado severo de osteoporosis y no sentir absolutamente nada y estar jugando tenis la mañana de hoy. De tal manera como la osteoporosis es silenciosa y nos va a destruir porque va a inducir una fractura, debo yo tener en cuenta mis factores de riesgo. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? En el caso de las mujeres, hace ya muchos años que tuve la menopausia, estoy posmenopáusica, bueno, tienes un alto riesgo de tener osteoporosis y por lo tanto de fracturar tu columna vertebral. Claro, por eso es que siempre explicamos que hay que intervenir, hay que medicar al paciente que tiene este cese de hormonas de la menopausia, o en el caso de los hombres se han hecho hipogonadismo, por ejemplo, o en el caso de las mujeres que tienen una menopausia quirúrgica temprana o una menopausia natural precoz y que no tienen ni 60 años, pero su última menstruación fue a los 39 y ya la masa ósea se ha reducido. Estas vértebras osteoporóticas, sea fracturadas o no, se pueden tratar. Para revertir la osteoporosis ahora hay muy buenos tratamientos, como para curar la fractura inducida por osteoporosis usando una agujita que ponemos en la columna y la tratamos esa fractura. De tal manera que, quién sabe, el mensaje es decirle a las personas que nos ven y escuchan que los médicos peruanos estamos muy bien capacitados, andamos saliendo al extranjero todo el tiempo a traer tecnología, a intercambiar conocimiento, a llevar nuestras experiencias y traerlas de otros para que los peruanos estén bien atendidos. De hecho, cuando yo me enfermo, busco a mis colegas peruanos, no me voy al exterior porque sé que aquí estamos excelentemente bien capacitados. Qué lindo. Y otra pregunta, en relación al ejercicio consciente e inteligente, para fortalecer la columna y para evitar dañarla. Sí, la columna vertebral pues es un órgano que tiene vida, no es de acero, no viene con garantía de fábrica hasta que se acabe nuestra vida, no. La columna hay que cuidarla. Hay que cuidarla en el sentido de hacer un ejercicio que la fortalezca permanentemente. Debo calentar antes del ejercicio, debo hacer mi rutina, debo decalentar al finalizar el ejercicio, debo nutrirme adecuadamente y sobre todo no me puedo poner cargas sobrehumanas a mi columna vertebral pretendiendo que eso es saludable. Nosotros atendemos mucho paciente que ha hecho fisicoculturismo o ha hecho halterismo o ha hecho alguna locura en el gimnasio y lo único que ha hecho es dañar su columna vertebral porque la columna vertebral no es de extraterrestres, es de humanos para pesos humanos con la gravedad de la Tierra y uno no puede ponerse 2, 3, 4, 5 discos de 45 libras pretendiendo ganarle a alguien y lo único que está haciendo es dañarse. Por lo tanto, el ejercicio debe ser inteligente, debe ser guiado siempre por un médico, con el cariño que me merecen los trainers en los gimnasios. Sí, pues nos ayudan a decir cómo funciona la máquina, pero quien sabe cómo funciona el cuerpo es el médico. De esta manera que sería bueno, si uno va al gimnasio, acudir a buscar una opinión de un traumatólogo, de un neurocirujano, de un rehabilitador, a decirle si la rutina que hago está bien para hacer ejercicio y estar sano, no lucir tremendamente musculoso, es algo que yo vivo de eso y voy a concursos y se comprende que es un trabajo, pero si el común de la gente lo que quiere es estar saludable, debería preguntarle a su médico qué tanto ejercicio debo hacer, cómo debo hacerlo, una evaluación para saber que también estoy y seguir saludable, es la idea. Carlos, muy agradecida, tu información como siempre muy nutritiva y muy amena. Chévere, Te agradecemos tu presencia y bueno amigos, ha sido un gusto y nos vemos en el próximo programa de Journal Cirugía Plástica.